Muy buenas tardes. La capacidad de nuestros maestros para transformar y enseñarnos a superar los retos del desarrollo que nos exige el mundo de hoy ha sido una constante en estos insignes protagonistas de la evolución sociocultural del Pital. Hoy nos acompaña un maestro pitaleño cada vez más enamorado de su terruño, un auténtico líder de amplia convicción democrática, entusiasta y a la vez soñador. Como el deportista, el profesor, el poeta y en otras facetas, el pueblo pitaleño lo recuerda con aprecio. Y él, en respuesta a ese afecto, decide ilustrar sus mejores momentos de vida, los que pasó junto a su familia y amigos en su pueblito viejo, el mismo Edén del conocido y querido Negro Gómez. Bienvenidos, esto es Personajes. Nos complace mucho tenerlo aquí en el espacio Personajes del canal local del municipio del Pital. Don Luis Alfonso, bienvenido a nuestro espacio y qué rico tenerlo con nosotros. Gracias a usted. Para mí es un placer inmenso porque es mi tierra querida, la tierra que me vio nacer, me vio crecer, envejecí en otra parte, pero de regreso acá. Soy muy feliz y agradeciéndole de antemano, viejo Cristian, que me han tenido en cuenta. Soñadas las circunstancias, porque siempre he querido en mi vida manifestarle a mi pueblo lo mucho que lo quiero. Bueno, ¿cómo le gusta que le digan? Don Luis, Lucho, Negrito, Negro, bueno. ¿Cómo? Bueno, ahí sí está el detalle, como el cuento. Para mí me encanta porque ha sido, digamos, que mi nombre, el Negro Gómez. Tanto diría que cuando yo trabajé aquí en el Colegio Cooperativo del Pital, llegó una remesa, un envío telegráfico y llegó el mensajero y me dijo: señor, ¿usted conoce a Luis Alfonso Gómez? Yo le dije, pues creo que sí. Dijo, pues que yo no lo conozco. Yo conozco a un señor que se llama, le dicen el Negro Gómez. Le dije, pues el mismo, que toca, canta y paga la cuenta. Ese soy yo. Por eso me es indiferente y como aprecio, porque ha sido el remoquete de toda mi vida y de mis amigos y de Negro Gómez. Bueno, Negrito, entonces comencemos contándole a los paisanos quién es Luis Alfonso Gómez Ordóñez. Bueno, Luis Alfonso Gómez Ordóñez es hijo de Antonio Gómez y María Judía Ordóñez. Nací por aquellas circunstancias de la vida en el hospital de Garzón, porque a mi mamá, o yo nacía por intermedio de una cesárea y aquí pues no había nada de época, nada. He ahí mi nombre. ¿Por qué Luis Alfonso? Me han preguntado. Y sencillo, mi mamá y mi papá, en retribución a los favores recibidos por una monja que asistió a mi mamá en el momento del parto, se llamaba Luis Alfonso. Entonces ella, como era la hermana de Luis Alfonso, como retribución a ese aprecio, ese cariño, esos servicios, me pusieron Luis Alfonso. Sí, pero yo vivo amañado con ellos. Bueno, Luis Alfonso, recordemos algo de esa niñez en el municipio del Pital. Sí, claro, yo nazco, vengo a mi casa paterna que queda ahí, acá en las salidas del cementerio. Ahí estoy en los primeros años de mi vida. De ahí nos trasladamos en esa época, a la vereda del Bejucal, hoy Playa Rica, a una finca del finado Policarpo Gómez. Allá transcurrió mi infancia en un ranchito de bar en tierra, porque tengo la gran fortuna de venir de una familia muy humilde, muy pobre, pero muy honesta, muy querida. Y allá estuve mis primeros años en el ranchito de bar en tierra, que decíamos nosotros que dormíamos en el segundo piso, porque como quedaba en un faldón, entonces la parte de abajo hicieron una cama. Pues quedábamos en lo alto, entonces era el segundo piso, de eso nos ufanábamos nosotros en esa época. Bueno, de ahí mi papá le compró un pedacito de tierra, un par de hectáreas a don Polo y construyó la casita, que también por ahí debe aparecer un documento de eso. Crecí ahí con mi papá en medio de la agricultura, sembrando café, cultivando plátano, yuca, racacha,
cebolla, de todo, porque esa finquita, eso por ahí es muy fértil, muy bueno. Comencé mis estudios en la Escuela del Carmelo. Eh, Todas las mañanas me tocaba que levantarme a las 5 y coger por entre cafetales, cruzar la quebrada del Bejucal, luego coger los potreros del finado Alonso Avendaño hasta salir encima de la loma. Todos los días llegaba mojado. Si llovía me mojaba y si no llovía también porque el rocío me empapaba. Hasta que al cabo de los primeros 6 meses enfermé. No aguanté. Afortunadamente allá me daban el almuercito. Enfermé, me dio bronconeumonía, me desesperé por la madrugadera, la lluvia, el frío. Y de temprano, antes de que me llamara mi mamá o mi papá, me iba a llorar allá, no me manden para la escuela, hace mucho frío. Pero siempre me tocaba y así fue mis inicios. Ya en vista de esa circunstancia, mi papá me trajo para acá, para el pueblo, me dejó donde mi abuela Abigail y comencé estudiando en el kinder de la señorita Aura Castillo, en paz descanse. Ahí hice mi kinder, después pasé a la escuela Andrés Fernández, ahí hice mi primaria, tuve maravillosos profesores, que gracias a ellos, gracias al esfuerzo de mi papá y a la voluntad de Dios, hoy soy lo que soy gracias a ellos. Porque yo terminé ahí mi quinto de primaria y mi papá me pensaba enviar para el campo otra vez a que me hiciera cargo de la finquita. Y por intermedio de mi profesor de quinto de primaria, Silvio Medina, que aún me dicen que vive en Pitalito, él vino y habló con mi papá y dijo, dale una oportunidad al negro, de pronto no le falla. Pero mi papá no podía, él estaba muy pobre. Me mandó a llamar en esa época el padre Santa Cruz, un padre que estuvo aquí, y un padre ecuatoriano. Me mandó a llamar a mi papá y a mí para que si quería y me decidía irme para el seminario me becaban. Ahí sí cometí un error. Así sea, yo soy muy creyente, pero no, como el cuento, no me simpatizaba. Creí que yo llegaba al seminario y necesariamente tenía que ser cura. Y eso, no sé, no me llamó la atención. Comencé a estudiar, pero comencé a estudiar en el agrado. Aquí no había colegio. Entonces volví a recordar mis primeros años de estudio. Todos los días de aquí al agrado a pie. ¿Hasta el agrado? Hasta el agrado. En esa época no había pavimento, era destapado todo. Pero por desecho. Por más largo porque era por toda la carretera, por puro la carretera. Me iba de mañanita, entramos a las 7, volví a subir a las 11 a almorzar, bajaba a la 1 porque a las 2 volvíamos a entrar a estudiar hasta las 5 de la tarde. Ese fue mi trajín hasta que se conmovieron conmigo y entonces me daban el almuercito allá. Por ahí a mediados de año mi papá me compró una bicicletica vieja que tenía esos pitos de mazamorra, papá. Yo en esa me comencé a andar y alivié la situación. Pero buena para lo destapado, buena para época de verano. Llovía y como tenía guardafango, eso se atrugaba de barro, me tocaba que echarme la bicicleta al hombro. En vez de la bicicleta cargarme a mí, yo cargaba la bicicleta. Bueno, pero fue una época bonita porque fue de esas épocas en donde se demuestra que uno es capaz, que uno puede. Se ponen retos. Crea uno como que se incentiva para vencer esos obstáculos y alcanzar ese ideal soñado. De ahí mi papá había sido trabajador del vicerrector en esa época, del Simón Bolívar de Garzón. Fue y habló con él y por intermedio de él me fui becado
al Simón Bolívar de Garzón, allá duré 5 años becado. Terminé mi bachillerato, soñé con ser un militar. Veía yo esos desfiles que le presentaban a uno en las propagandas de la escuela militar y yo veía eso, esa marcialidad, esas cachuchas. No, eso era lo mío. Me presenté, pasé con una observación, tenía un problema de soplo y el corazoncito estaba fallando. Yo no decía de las mujeres porque las mujeres siempre eran encargadas de dañar el corazón a uno. Creo mucho en eso. No, eso sí, para que después le cuento. Oiga, y mi papá llegó la documentación a mi casa y le pedían a mi papá en esa época, año 69, 7,000 pesos de aporte en la escuela. ¿De dónde 7,000 pesos? En esa época. Hoy más de 7 millones de pesos. Entonces no hubo forma. Soñaba, como venía de origen campesino, agricultor, soñaba con la ingeniería agrícola o a la agronomía. No había en la Universidad del Tolima, porque aquí todavía no había universidad en el Huila. Los políticos de turno, como siempre, le decían a mi papá: tranquilo, Antonio, tranquilo, ya se lo vamos a mandarle al negro becado para la Universidad del Tolima. ¿Por qué lo hacían? Porque él en los días de votación se venía desde allá del campo, desde Playa Rica, en una cabalgata con los vecinos, y eso era esperado, el momento en que llegara Antonio Gómez con sus jinetes a votación, 70, 80 jinetes, eso era harta votación, y por eso en época de propaganda política, de época electoral, era Don Antonio, y el hijo suyo, el negro, va para la universidad. Y imagínense, es que los políticos han sido mentirosos toda la vida. Nunca, no pude. Salí del bachillerato, me tocó que irme a pagar servicio. Pagando servicio, yo soy muy creyente, le dije a mi Diosito, gracias. Mi papá no tuvo 7,000 pesos para haberme ido a la escuela militar. Porque ya hay que observar. Porque yo soy una de las personas que no me gusta ni regañar ni humillar a nadie, pero así como no me gusta hacerlo con los demás, conmigo tampoco. Y allá en esa época, yo no sé ahora, eso decía, haciendo un parangón con los gallineros, decía: es que las gallinas que están arriba se poposean encima de los que están abajo. Y eso era cierto. Uno como soldado, eso lo tiraba, era a patadas, a regaños, a insultos. No, eso es detrimente. Excelente deportista. ¿Cómo le fue ahí? Pues, ¿qué le digo yo? Bien. Bueno, comencemos regular. Porque en la escuela, yo comencé a jugar fútbol en la escuela. En esa época, ¿qué zapato? Era alpargatas de capellada, de suela de llanta, capellada de cuero y amarrada con y ese, pues, eso era el mocasín de la época. ¿Y en dónde jugaban? Jugábamos teníamos 2 campos, aquí la plaza, pero aquí era ya para la gente madura, la plaza principal, los jugadores ya veteranos. Y los demás jugábamos en un campito que había donde hoy es la cancha de baloncesto del colegio cooperativo, una canchita pequeña, un escobero, el tenado. Cada venía llegaba yo a la casa con la alpargata así que tenga sinvergüenza, eso no es para eso. Bueno, paz descanse mi papá y mi mamá. No, ellos nunca compartieron con eso. Pero de pronto la terquedad mía me llevó y yo después me fui al bachillerato
Allá desde que llegué me puse a jugar, ya cuando estaba haciendo el noveno, pertenecía a la selección del Simón Bolívar hasta que terminé. Tuve más éxitos que fracasos, también tuve los peores totazos, allá casi me matan de un chirrionazo que me pegaron, o me hicieron un hematoma por aquí, que no me descalabraron, pero esto me lavé en sangre porque por los poros me salía. Me dañaron un tobillo y me dañaron la rodilla izquierda y de repeso me dejaron tirado debajo de un palo en el Bilibili. Ese día ganamos un campeonato en Garzón y todo el mundo se fue y yo no me podía parar y ahí me dejaron. Afortunadamente, ya viéndome solo como pude, me fui, me levanté y me fui apoyado en las paredes de las casas vecinas al campo de fútbol. Y como a las 8 de la noche, ya bien arriba, ya llegando por allá a Nazaret, unos externos me alcanzaron y me llevaron colgado al colegio. Y al otro día, como era interno, en la mañana, resolución interna del colegio, sancionado por no sé cuántos días, conducta abajo, porque el alumno Luis Alfonso Gómez Ordóñez se había evadido de la institución. Entonces le dijeron, ¿cuál evadido? El pobre negro está allá para arriba, no se puede parar. Después de eso, pues venía aquí a jugar. Ya me salté de allá de la plazuela del colegio cooperativo aquí al estadio, que era la plaza principal. Eso, mitad de piedra y mitad de gramilla. Ay. Después ya, con la ayuda de muchos amigos, aquí hubo gente que uno cree que no han hecho nada por el pueblo, pero cuando sea cosas pequeñas, pero hicieron. Hablo yo de Chepe Beltrán, por ejemplo. Hablo de Manuel Ortiz y del finado Libardo Sierra. Comenzamos en el campo de fútbol donde está hoy. Ahí comenzamos arrancando guayabos, arrancando esa baja amarga, y ahí seguimos jugando. ¿Usted alcanzó a observar de pronto la venida de algunas familias del Tolima, de algunas otras municipios también del norte del Huila hacia el municipio de Hospital? ¿Usted alcanzó a observar eso? Sí, claro. Es más, donde vivíamos nosotros en el campo, allá de eso se rodeó de gente del Tolima, que venía desplazada de por ahí, de Planadas, bueno, del sur del Tolima. Fueron la familia Díaz, esos fueron vecinos nuestros, compañeros de agro de mi papá. Acá conocí yo casualmente la familia y el papá de un gran amigo, Marcos Herrera. Yo conocía al finado Marcos Herrera y a la señora, recién llegados ellos de por allá de Colombia, creo que era, de Ataco. ¿Cómo fue ese choque, digamos, de culturas? De pronto, por la presión, las angustias que habían sufrido, eran personas un poquito hoscas, como resentidas, pero en el fondo eran personas muy buenas, eran personas trabajadoras que habían tenido que salirse de su medio por la situación de la violencia, aun cuando toda regla tiene su excepción, ¿no? También llegó gente bastante molesta, que le digo yo, como peligrosa. No quiero dar nombres porque no soy quien para yo entrar a decir nombres, pero sí también llegó gente que no venía con las mejores intenciones, pero la inmensa mayoría fue gente muy buena. ¿Qué veía el municipio que necesitara mejorar, que fuera urgente mejorar? Necesariamente la educación, primero y principal. Ya le conté que me tocó que comenzar mi bachillerato en el agrado, y aquí no había nada.
escasamente estaba lo que hoy es el promoción social, que en esa época se llamaba escuela hogar. Y como su nombre lo indica, era únicamente para mujeres, para damas, y era para enseñarles el manejo de hogar. Entonces, por consiguiente, los demás no teníamos cupo, teníamos razón de ser. Menos mal que en esa época, por allá en los años 67 más o menos, viendo esa necesidad, uno de los grandes personajes de este pueblo, gran maestro, se le ocurrió fundar el Colegio Cooperativo Domingo Sabio, que comenzó funcionando aquí en la Casa Cural Vieja. Eso era fundamental, la creación de medios educativos aquí en el pueblo. Lo otro, la parte sanitaria, la creación del acueducto, un acueducto bien tratado, alcantarillado, centros de salud. En esa época escasamente había, ¿cómo llamaban? Puesto de salud se llamaba. Y eso pues era para qué, cuando uno pegaba por ahí un raspón o... De resto no. Médico venía del Agrado o de Gigante, venían médicos por allá 2 o 3 días en la semana. Pero sí, eran muchas las necesidades del pueblo, sobre todo de necesidades de lo básico. Centros recreativos no había nada, no le digo que el fútbol lo jugamos en la plaza y luego allá en el campito de la entrada, pero porque lo hicimos nosotros. Bueno, en materia educativa se me nombraba el tema de, digamos, de los inicios de esta institución educativa como fue el Colegio Cooperativo Domingo Sabio. ¿Cómo nació esta idea? Y tengo entendido que usted también hizo parte de esos inicios, de esa gestión. Bueno, eso, la parte creativa, la parte inicial, en lo que yo sé se lo tenemos que reconocer a Timoleón Gómez. Mi participación es como el cuento posterior. Yo llego ya cuando el colegio está funcionando, yo llego en el año 72, yo tenía su rector, tenía cuerpo de profesores, yo vine como un profesor más. Al año siguiente me nombraron vicerrector, duré ahí 1 año y medio como vicerrector hasta el año 74, que me trasladaron para Neiva. Desde entonces vivo en Neiva. Pero el Colegio Cooperativo fue el pionero del desarrollo cultural, del desarrollo académico, sin desconocer lo que estuviera haciendo la Escuela Hogar, ¿no? Que la Escuela Hogar después pasa a ser el Instituto de Promoción Social. Pero inicialmente, quien atendió la necesidad educativa en el bachillerato fue el Colegio Cooperativo. Te di lo que más quería, la mitad del corazón, porque a mi patria querida le debo todo el honor, porque a mi patria querida le debo todo el honor. Bueno, ya sabemos que fue un amante del deporte y eso precisamente dio paso a que usted decidiera por dónde guiar su carrera, su parte profesional, se puede decir. Sí, porque como le contaba, yo en mis albores, las ideas mías fueron diferentes. Una, pues tuve un desengaño total, y la otra se me quedó en frustración, únicamente en promesas de los politiqueros. Ya después de eso, pues me vine para acá. Por ahí una señora que anda por ahí me echó el brazo por encima, me conquistó, me amarró y hasta ahora fíjate que me la estoy aguantando. No, mentira, una gran mujer. Ya metido en eso y para eso sí me sirvió el ejército. Porque yo llegué de allá del ejército más acabado que la honradez. Decía un amigo, ole negro, más carne tiene un mico en la cadena que usted, ¿no? Imagine, sí, mi biotipo siempre ha sido de ser persona gordita. Entonces, por esa razón, y como tenía la trayectoria de haber sido deportista toda mi juventud, entonces
me fui, me invitaron, es que mi entrada a la parte docente también fue un accidente. Yo nunca pensé ser maestro. Cuando vine de allá del ejército, mi papá y mi mamá me dijeron, mijito, quédese aquí en la casa, aquí no le hace falta el platico de sancocho. Vestidito lo conseguimos por ahí, cuando sea, cada 8 días se cambia. Pero bueno, sí. Lo cierto es que estando yo aquí en Neiva como a los 8 días, una llamada que yo no sé cómo entró esa llamada, porque eso era de una época en ring. Iba uno a las 8 de la mañana que le saliera pues a las 6 de la tarde, llamando a garzón nomás. Ese es otro caso, el caso de las comunicaciones, de la tecnología, ¿no? Y me llamaron de Neiva, mi papá me dio para el pasaje y me fui 3 días que a mirar un cargo en el banco cafetero. Pasaron los 3 días y ni siquiera me mandó a seguir el portero. Me acabó lo que mi papá me había dado y dije, no, yo me voy. Y me vine, y estando en Garzón, donde se cogía anteriormente la chiva para acá, pasó un señor que yo lo había visto, sí, él había salido del Simón Bolívar años anteriores a mí. Y se arrimó y me dijo, perdón señor, por casualidad usted es Negro Gómez del Pital. Por eso le decía al principio, todo el mundo me llamaba así. Le dije, sí. Dijo, es que yo soy el rector del colegio de varones de Altamira y necesitamos un profesor de matemáticas, y el Simón Bolívar me lo han recomendado a usted. ¿Quiere ir a trabajar? Le dije, claro, dígame qué hay que hacer. Dijo, es más, le van a dar las extras en el María Auxiliadora, que era el colegio femenino en Altamira. Le dije, ya, Pantier. Con la gran sorpresa de que me fui, y cuando llegué allá ya había profesor. Entonces, que venga, que quédese, no. Me voy. Pero la necesidad tiene su punto de partida y uno dice, no, pero me voy, ¿cuándo me vuelven a dar este papayazo? ¿Ah? Bueno, me quedé, la monjita del María Auxiliadora me puso a dictar hasta maternidad de gallina, que ya le iba a llegar, tenía una visita de supervisora y que ya le iba a llegar una profesora, pero que me necesitaba a mí por unos 15 días. Pues me quedé. Como tenía la credencial de haber sido deportista, entonces me dieron educación física, tanto en el colegio de varones como en el colegio de mujeres. Y ahí me quedé hasta que terminó el año, me llegó la visita y nunca me reemplazaron. Ya de ahí, yo allá trabajaba en lo privado, por cuenta de la junta administradora del colegio, tanto de la Almarillá como de las monjas, como del colegio de varones. Ya me dijeron, váyase para el Pital que tiene nombramiento allá. Esas son de las cosas que yo le digo a mis hijos. Yo nunca pasé una hoja de vida para aspirar a un cargo. Me ofrecieron y después de que me nombraron llevé la hoja de vida. Hoy, mire la exigencia que tiene la juventud hoy en día. Hoy cuántos y en cuántas partes tienen que pagar una hoja de vida para ver si por si acaso lo buscan por ahí para barrendero. Entonces son dos situaciones muy diferentes. Y sí, yo comencé ahí, ya después vine acá, me trasladaron para Neiva, me fui como profesor de educación física, abrieron la facultad de educación y el programa de educación física en la surcolombiana, hice mi licenciatura, a Dios gracias, me fue bien. Trabajé en los mejores colegios, fui asesor de práctica de la universidad, trabajé en el Salesiano, en la Normal Superior duré 27 años, y así, hasta que llegó el momento en que, después de tanto trajinar, me pensioné y dije, no, me voy a descansar y a dejar descansar. Y por eso me encuentro hoy acá. ¿Cuántos modelos educativos trabajó y cuál de ellos gustó más en Luis Alfonso? Mire que en esa época era el modelo conductista, ¿sí?
eso hacía prelación, el estímulo-respuesta. Eso era o es bueno, depende de cómo se maneje. Si usted se vuelve como maestro, el maestro dictador, pues hombre, eso al fin conductismo. No crea sino animales adiestrados o amaestrados. Para mí, que la mejor educación está en la combinación de todos los sistemas educativos. Trabajé con el sistema educativo salesiano y de allá también adquirí muchos conocimientos porque allá se dejaba pensar al alumno, se dejaba exponer, pero al mismo tiempo tenía una exigencia. Yo hoy, por ejemplo, hoy en día tengo muchos reparos en la educación. ¿Por qué? Dicen que hoy en día la educación es la mejor, porque el niño tiene demasiada libertad, no se le tiene restringido, no se le tiene encaminado, adiestrado. Pero uno se puede a mirar y mire, Cristian, que todos los días el problema educativo es más serio. Los resultados son no deficientes, malos. ¿Y a qué se debe? A que el niño hace y deshace y no tiene quien lo controle, porque al niño, si hoy el maestro llega a exigirle al alumno, le está capando su libertad, le está capando su poder de decisión, le está capando su creatividad, su manera de ser. Si llega y lo toca, ahí sí es cierto, porque está ya violentando al niño, ¿sí? Hay que calificar lo que el niño quiera, porque cuando apareció eso, el nuevo currículo, que era como el cuento, dejar hacer y dejar pensar, dejar hacer, dejar pasar, ningún niño podía perder el año. Todos tenían que pasar por promoción automática. No se permitía sino el 5% de los integrantes de un salón que perdiera el año. De manera que si usted tenía 40 alumnos, 5 por 4, 20. Al máximo podían perder el año 2. Y eso que ya el profesor era cuestionado. Mal maestro. ¿Cómo es que le quedan 2 alumnos? Entonces, pase, papá. Otra situación. Y lo vemos a nivel a nivel oficial, a nivel particular, lo vemos en los medios de comunicación. Al niño hay que reconocerle sus derechos. El niño hay que respetarle sus derechos. Al niño no se le pueden quebrantar sus derechos, pero nunca le dicen, el niño tiene la obligación. El niño debe hacer esto. Tiene derecho y exíjalo, pídalo. Hay que hacerlo respetar, pero nunca le dicen, en contraprestación a eso, tiene estos deberes, tiene que hacer esto. Entonces, para mí, sinceramente, y de ñapa, el sistema educativo hoy en día dice, el profesor debe tener mínimo tantos alumnos. Bueno, tiene que ser, creo que está en 35, 40 alumnos hoy en día. Si ya merma de ese número, es posible que cierren ese alumno, entonces sobre un maestro. Cierren ese curso sobre un maestro. Hombre, a sabiendas que hoy en día la base de toda sociedad es la familia, y la inmensa mayoría de las familias ya no existen. La base de la educación está en el hogar. Los desplazamientos han creado una crisis tenaz. Hombre, que la escuela, si lo tienen como refugio, como albergue, como hogar de esos niños, reduzcámosle el número de alumnos a ese profesor, porque ese profesor va a tener que hacer una educación personalizada. Tiene que seguirle los pasos muy de cerca a cada uno.
Pero ¿cómo lo va a hacer con semejante montonera? ¿Qué colegio, qué institución tiene que debiera de tenerlo de planta una psicoorientadora, un psicoorientador que ayudara en el aspecto emocional a esos niños? No sé, a mí me dicen, ole negro, es que usted vive de nostalgia, ¿no? Pero en mi época, hombre, de pronto había igual de pobreza, pero había más solidificación en la unidad celular, en la unidad en la unidad de hogar. Y uno escuchaba los consejos del papá, de la mamá, los consejos y acataba las prohibiciones. Hoy en día, mire, para poder controlar a los niños, dice que toque de queda. ¿Y en dónde están los taitas? Perdón, tener que declarar toque de queda en un pueblo, en una ciudad, que para controlar a los menores de edad en la calle, que están robando, que están tomando, que están consumiendo drogas, eso es imposible. Y eso es algo demasiado grave para el país. Yo le digo a mis exalumnos que me los encuentro, afortunadamente yo creo que ya un poco los días que me quedan. Pero ¿qué será de este país mañana cuando crezca esa juventud, esa infancia? Pues yo que vaya por ahí en un corredorcito con el bastoncito ahí, me pegan el empujón y dicen, quítese de aquí, viejo, que usted ya caminó por aquí, ahora me toca a mí. Porque es que para allá vamos, el asunto es serio. Cristian, a mí me duele decir esto, porque así sea ya un retirado, me siento maestro todavía. Y de pronto, soy de los que creo que lo pasado fue mejor, desde ese punto de vista educativo. Negrito, ¿qué fue lo más grato de haber sido maestro o profesor? Cristian, lo más grato lo estoy cultivando, lo estoy aprovechando, lo estoy viviendo. Me halaga andar por la calle, encontrarme en los almacenes, porque ves, yo vivo en Neiva, ves que me voy para el Éxito, pues no de compra, no a cambiar de clima. Pero me encuentro ya, hola profe, ¿qué más? ¿Qué cuánto hacía que no lo veíamos? Que usted es un profesor muy querido, que esto y que lo otro. Hombre, eso para mí es muy satisfactorio. Y no que uno de pronto pase y le diga, ay, miren ese mugre cucho. No. Otra cosa, muchos alumnos tengo desempeñándose en buenos cargos de responsabilidad, gente que ha surgido. Me los encuentro y me dice, profe, usted era serio, duro, pero al mismo tiempo entraba en confianza, en charla, nos aconsejaba. Eso es lo más lindo que tiene uno de maestro, el tener ese contacto y que el alumno lo escuche a uno, trate de grabar, de asimilar ese mensaje que le quiere dar uno, que yo se lo daba como papá y como maestro y como amigo, lo hace uno de corazón. Entonces, eso se impregna mucho en esa juventud, en esos muchachos, y esa es la gran satisfacción que yo tengo, lo que me alegra todos los días que amanece, saber de que fui maestro y que cumplí con mi deber. Tanto sería que me desempeñé en grandes instituciones muy buenas, la mayoría de las veces porque decían que necesitaban un profesor de primer candidato, me candidatizaban a mí. Entonces, son esas satisfacciones del deber cumplido, del haber hecho lo humanamente posible
por dejar una huella en las próximas generaciones. Eso es lo más grande. Ah, claro que tengo que reconocer otra cosa. El que hoy tengo, pues no la pensión de un parlamentario ni un magistrado. Tengo la pensioncita, que yo creo que puedo vivir con ella. Porque qué tal yo, Cristian, a estas alturas, sin esa pensioncita. Pues yo creo que me moría de hambre, porque a esta altura uno no lo buscan ni siquiera para cuidar muchachas, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer? Y lo conocen, lo recuerdan muchos hospitaleños, es el arte suyo para escribir, para componer. ¿Cómo le fue también con esa bonita experiencia? Y que la sigue ejerciendo. Oiga, Cristian, a mí me decía un amigo, me decía, ole negro, ¿verdad que usted escribe? Le dije, sí, por ahí las fechas que tengo para pagar las deudas. Digo, no, de verdad. No, Cristian, ¿qué le digo yo? Yo no es que sea un compositor, un escritor, un poeta, sencillamente garrapiño hojas, tratando de obedecer lo que a mi mente llega y que mi corazón piensa que eso debe ser así. Y yo soy un tipo demasiado romántico, herencia de mi timidez. Toda persona que ha sido tímida es un romántico. ¿Por qué? Porque se enamora para sus adentros, y el que se enamora para sus adentros es un romántico porque llora solo. Las lágrimas se le chupan, le dan de beber a uno el néctar de la amargura, pero por si se puede decir. Yo comencé, Cristian, cuando era muchacho, allí en mi casa, aquí en la Cachema. A veces me trasnochaba, estaba estudiando y se me venía a la cabeza algo, entonces me ponía a escribir. Le comentaba a usted que le hacía poemas a la quebrada de la Cachema. En esa época se sentía el susurro de la corriente, el croar de las ranas, el latir de los perros, el cantar de los gallos, bueno, tantas cosas. Entonces yo me ponía a escribirlo eso. Y lo otro, comienza uno a despertar. Lástima, se me quedó un poema que traía referente a eso. Comienza uno a despertar, a salir de ese sueño que lo cobijó uno en toda la infancia, y comienza uno a abrir los ojos. Uy, a ver ese desfilar de hembras. Uy, unas cosotas, unas mujeres hermosas, con ese taconear, esa voluptuosidad de cadera. Y no, pues se queda uno, ¿sí? Entonces, eso lo plasmaba yo por ahí en hojitas, hasta que llené un folder de esos que parecen a los AZ, pero los pequeños, los que utilizamos en el colegio. Aproximadamente unas 50, 70 hojas. Me fui a pagar servicio, eso quedó en mi casa. Cuando volví de allá dije yo, qué pendejada yo he escrito. Eso no es de un macho, yo ya soy un varón. Estuve en el ejército. Antes, niñadas, dos niñadas. Cogí papá, me metí candela. Cristian, hoy es motivo de mi arrepentimiento. No lo guardé. En eso el trabajo me absorbió, la crianza de mis hijos, mis estudios, y dejé un poco tiempo de escribir, de garrapiñar papeles, hasta que de pronto un día, en esos momentos de sin tener cómo cubrir esa necesidad, me dijeron mis hijos, ya grandes, papá, mañana es el Día de la Mujer, ¿qué le vamos a dar a mi mamá? ¿Qué le vamos a dar? Pues, ¿qué le va a dar, papá? ¿Sí o no? Negrito, escúlquese, le dije, no, mijito, estoy limpio, como mi Dios quiere sus almas.
Entonces, no sé, de un momento a otro le dije, ya mijito, y me puse tan, esto. Por eso yo digo que eso de escribir, de que es como cuando uno se enamora y esa mujer, ese ser que ha figurado toda la vida como el amor platónico, le dice uno, uy, te quiero, papito. Es eso. A uno de pronto le llegan muchas ideas, pero va a decirlas, no puede. Va a redactarlas, no encuentra cómo escribirlas. El pulso se le torna tembloso. Tiene que llegarle uno el momento oportuno para que escribir y decir las cosas. Yo no es que sea un tipo que viva con mucha continuidad escribiendo. De vez en cuando hago cosas. Me decía un amigo, negro, pero usted es dicharachero. Quiere decir que hablo más de la cuenta. No. Conversa. Pues sí, eso lo he hecho ahora después de viejo. Porque como le decía a Cristian, yo fui demasiado tímido. Es más, de eso que le cuento que escribí cuando estaba en mi juventud, en mi infancia o en mi pubertad, alcanzo a recordar unos parrafitos que lo hice porque yo estaba o me gustaba mucho una niña, pero esa niña era la novia de uno de mis mejores amigos. ¿Qué podía hacer? Pues nada, tragar entero. Entonces se me ocurrió escribir. Era mi amiga, pero yo la amaba. Pero yo la amaba en silencio puramente, porque cuando ella sus amores me contaba, yo escuchaba sus frases tristemente. Eso fue de los que hice yo pues, en mi infancia, en mi pubertad. Ya lo demás es cosas que se me ocurren de vez en cuando. Me gusta leer, mas no soy lector de obras. Soy lector de periódicos, lector de revistas. Muy de vez en cuando me leo un libro o me gustan los poemas, aun cuando tengo una incoherencia. Yo me pongo a veces a leer poemas de los escritores actuales, de los poetas actuales, y hay veces que me quedo, ¿qué dice este señor? No entiendo. ¿Por qué? Porque, bueno, de pronto, como le decía, escaso de léxico, o no se compadece con mi manera de pensar, no tienen de pronto el mismo pensamiento que tengo yo en cuanto hace referencia a ese romanticismo. Con el primer grito que anegó tus ojos y le dio a mi vida la razón de ser. Retorna usted con mucha frecuencia por acá en el municipio de Hospital, obviamente de su pueblo, el que usted quiere mucho. A mi edad, y tengo todavía 3 tíos, de los 3 ayudo a ver por 2 de ellos, en la medida que pueda. Casualmente hoy estuve por allá visitándoles, llevándoles cositas. Ayudo con la alimentación. Ese es otro motivo. Pero la verdad es que yo vivo enamorado de mi pueblo. Tengo un arrepentimiento en lo profundo de mi alma, haber vendido mi casa. Y se lo critico a mi esposa también, porque desafortunadamente estas casas que hay aquí enseguida, don Ismael, eso era de ella o de ellos. También lo vendieron. No tenemos dónde, como el cuento, llegar con propiedad.
Afortunadamente tenemos grandes amigos. Mire, hoy estamos hospedados aquí donde Carmelita. A veces por lo general llegamos donde Marco y así. Pero mi pueblo es mi pueblo. Eso sí, es un hecho y sueño todavía en volver a conseguir un pedacito de tierra de pronto para hacer mi rancho. Ese pital que usted corrió, que caminó, que se empolvó los zapatos, las alpargatas, como decía, las dañó tantas veces, al pueblo que hoy ve. Yo veo al pueblo muy echado para adelante, muy desarrollado desde el punto de vista físico. Buenas calles, gran cantidad de negocios. La otra vez, uno para comprar una libra de arroz, todavía en una tienda. Ahora se lo encuentra uno a la vuelta de la esquina, no salir al umbral de la casa y ahí está de una vez los centros comerciales. Maravilloso, maravilloso. Pero veo cosas muy preocupantes. Me duele mucho que hayan pasado tantas administraciones, que haya pasado tanta gente, grandes intelectuales, y no hayan volteado a mirar con ojos de futurista, con ojos de compasión, la montaña del municipio, todos los afluentes que hacen la parte hídrica de nuestro pueblo. Miren que al paso que vamos, Cristian, en poco tiempo, el Pital y el Agrado tendrán que desaparecer por falta de agua. Esa es una de las cosas que me preocupa. Vengo a comprar rancho porque me va el agua. Está grave. No, es que cuando yo fui joven, por eso le he dicho en repetidas ocasiones, mi casa, la Cachema, eso era permanente. Llueva o haga verano, unas veces más, otras veces menos, dependía de las situaciones, pero tenía agua. Hoy no. La Yaguilga, ¿cuándo se veían esas avalanchas de hoy en día? Nosotros teníamos un charco que llamaba el Charco Pelón, que era por entre Las Vegas. Ya de Las Vegas no quedó nada, no quedan sino playas. Nosotros salíamos de aquí, de allí de la plazolita esa de San Javier, que sale hacia Tarqui, cogíamos la quebrada de la Zapera, que era la quebradita que corre enseguida, y por ahí nos metíamos Vega arriba, eso, por la sombra, hasta que salíamos allá, el charco, el Pelón, un charco cristalino, que sí, lógico, cuando creció la quebrada se lo llevaba, pero llegábamos 10, 15 muchachos y a ponerle piedras y taponábamos con monte de la orilla de la quebrada y ya, quedaba otra vez. Pero era que tenía agua. Hoy, como decía un amigo, esa quebradita suda, arrastrando algo que ha dejado alguien que se defecó. No tiene agua. Ahora, bueno, pues aguaceros. Pero mire que es triste. Y yo sé que plata ha habido mucha. Pero llegan y hacen un contrato. Vaya, usted me siembra unos palitos. ¿Qué? Y lo otro. Eso ha sido un fenómeno de toda la vida. El manejo politiquero que se le daba al pueblito. El pueblito no se merece eso. Pero lamentablemente, bueno, pues tampoco hay que culparlo porque eso es un virus que ha dañado toda la sociedad colombiana, la corrupción. Eso pasarán las generaciones y quién sabe cuándo terminará de acabarse de podrir esa situación tan malévola de esa gente, la manera de pensar tan desequilibrada. Hombre, es que no tenemos que pensar ahora en el negro Gómez, tengo que pensar en mis hijos, en mis nietos, en las futuras generaciones. Es que ¿quién soy yo para absorber todo lo que hay y no dejar nada para los demás? No. A pesar de que me trajeron cosas, me quedaron cosas, yo quiero compartir con usted. Bueno, sí, con mucho gusto. Algo, no sé,
Bueno, de pronto algo que fue lo último que hice. Me perdona hasta el papel. Bueno, será un honor entonces escucharla. Dice, los hijos de la guerra. Como es normal para el campesino libre, recorrí el sendero con los destellos de la aurora. El cristalino rocío humedeció mi cuerpo y el aroma del monte embriagó mi alma. De pronto un grito lastimero me perturbó la calma. Presuroso corrí y tropecé con el agreste abismo de la guerra. Yerto quedé sobre el manto turbio de la muerte, mirando la crueldad de la tragedia. Recostado en el umbral de su tristeza, un niño llora a mares su desgracia, sin entender el porqué, la tortura de sus padres y sin comprender tampoco la infamia de los hombres. Angustiado, pregunté al inconsolable infante, sus hermanos, sus papitos. Me contestó, milos, señor, están zangados y dormidos, ni siquiera despiertan con los gritos míos. Me cogí la cabeza con las manos, se me revolvió el alma con la mierda. Lloré, grité, vociferé, pero volví, cogí al niño entre mis brazos. Asesinos, ¿por qué tanta infamia? ¿Acaso no somos hermanos? Miré sus ojos de turbulenta angustia, extasiados en la profundidad del mundo, como queriendo auscultar un horizonte que lo llevara a senderos de paz y de concordia. Que los campos sean regados con paz y no con sangre. ¿Cuándo será ese cuándo y esa dichosa mañana que nos lleven a punticos el desayuno a la cama y que bien arrunchaditos acariciando tu cara nos coja el sueño teniendo tu tibio brazo de almohada, bien arrunchaditos y cara con cara, cual dos angelitos, mijita del alma, nos demos besitos, ay por la mañana, a la medianoche y a la madrugada. ¿Cuándo será ese cuándo y esa dichosa mañana que nos lleven a junticos el desayuno a la cama y que bien arrunchaditos acariciando tu cara nos coja el sueño teniendo tu tibio brazo de almohada, bien arrunchaditos y cara con cara, cual dos angelitos, mijita del alma, nos demos besitos, ay por la mañana, a la medianoche.